El Señor Jesucristo les bendiga con ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda su amigo, su hermano Alex Rato. Estamos aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a ver cómo un grupo de trinitarios, son del Perú, son del Movimiento Misionero Mundial, se unen para analizar, según ellos, están analizando la Shema. Vamos a escuchar, interesante escuchar todo esto, interesante escucharlo y aprender. Aprenda, mi hermano. Así quieren ellos destruir la unicidad de Dios desde el Movimiento Misionero Mundial del Perú. Escuchen bien cómo ellos hablan de la iglesia del nombre y quieren destruirla con este argumento. Vamos a escucharlo. 3, 2, 1, vamos a... Nosotros hemos escuchado pues en Deuteronomio 6:4 donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros hemos escuchado pues en diferentes doctrinas que hay que se agarran de este texto los unitarios donde dicen pero Dios es uno solo. Entonces yo me imagino que Cecia, a la pregunta que se iba, es que eso ha podido tal vez confundirlos y decir, pero si dicen no que Jehová es uno, que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué dicen que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu? Es que nosotros no decimos que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no, serían tres claro. Dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque así se ha manifestado en la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios, Dios en su deidad, en su esencia es uno. Por eso estamos viendo la unidad. ¿Cómo es esta unidad? Es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Lamentablemente algunos, como tú mencionabas, hablan de esta unidad, pero como una unidad absoluta. Cuando la Biblia nos revela que es una unidad compuesta. Por ejemplo, en la creación de Génesis, no, Dios está creando. Dice, y sea, ¿no? Y en principio sea la luz. Y Dios está creando. Pero ¿qué dice también? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para poder entender el tema de lo que es una unidad absoluta y una unidad compuesta, no vemos que cuando Dios crea al hombre, le crea su ayuda idónea y le dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de una unidad compuesta porque son dos. Cuando hay un pueblo que se une, la Biblia nos refiere y dice, y el pueblo es uno, pero está hablando de una unidad compuesta, ¿no? Entonces eso es lo que hay que entender, porque cuando no se entiende esto, entonces es cuando se empieza a creer y se dice, no, solamente es uno, y estamos hablando nosotros de tres personas, un Dios. Yo creo que cuando se refiere a unidad, se refiere a un mismo propósito, un mismo fin, ¿verdad? Es que es así. Por ejemplo, mira, nuestro Señor Jesús se vincula a esta unidad. En San Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es clarísimo. Cada uno tiene su personalidad, pero eran uno en unidad. Porque todos cumplían un propósito. Cuando los apóstoles también le preguntan a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Claro, él le responde. Que hay personas que al escuchar ese tipo de cosas y por lo que no tienen bien definido y una buena base, puede en un momento moverlos, confundirlos y a veces los desanima porque dicen, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién me está enseñando la verdad? Entonces es como que les genera mucha incertidumbre en un momento. De todas maneras, la gente al momento de empezar a estudiar o de enfrentarse a situaciones complicadas va a tener ciertas preguntas y no todas van a ser respondidas en el mismo momento, en el instante. Dios va a irse mostrando y revelando también a la persona, porque recordemos que la Biblia, como lo decía el hermano Ayrton hace un instante, ¿no? Y para poder entenderlo, la Biblia es el único libro que el autor, cuando tú lo lees, está a tu lado. O sea, tú le pides y está a tu lado, porque otro autor de cualquier otro libro, para poder entender lo que estoy diciendo, cuando tú lees el libro, tienes que tratar de entender lo que él dijo. Correcto. Y como él no está, no sabes si estás interpretándolo bien. Pero cuando tú le pides a Dios y te sientas, tienes tú la certeza de saber que Dios te va a ayudar a comprender la palabra para que después no puedas ser engañado, para que no puedas ser de alguna manera burlado, sino que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Eso nosotros... Bueno, amados, dicen los trinitarios pues que esto es la verdad, dicen los amigos trinitarios, ellos son los que están posteando esto y dice la naturaleza de Dios Trino. Y esta es la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Perú, son del Movimiento Misionero Mundial del Perú.
y se han unido para decir pues de que nosotros somos apóstatas, de que nosotros somos esto, de que esto es fácil de entender. Pero vamos a mirar bíblicamente si lo que ellos dicen es verdad. Y vamos a empezar desde el principio, ¿les parece? Empecemos. Recuerden, mis hermanos, que aquí estamos ¿para qué? Para aprender. Esto es para aprender. ¿Listo? Aquí estamos para aprender en este texto. Vamos a escucharlos y vamos a ir estudiando texto por texto lo que ellos dicen. Escuchemos. Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros hemos escuchado pues en diferentes doctrinas que hay que se agarran de este texto los unitarios, donde dicen pero Dios es uno solo. Entonces yo me imagino que Cecia, a la pregunta que se iba, es que esto ha podido tal vez confundirlos y decir, pero si dicen no que Jehová es uno, que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué dicen que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu? Es que nosotros no decimos que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no, serían tres claro. dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque así se ha manifestado en la naturaleza divina. O sea, Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no les parece? Hay un solo Dios y ese solo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así se ha manifestado Dios, ¿sí o no? Esto es unicidad, escuche bien, esto es unicidad, hay un solo Dios, la Biblia lo dice, eso lo dice la Biblia, porque Dios es uno, ¿no? Y ese Dios que es uno es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, Él mismo lo es, Él mismo lo es. Si usted lee la segunda carta, perdón, el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27, si no estoy mal, primer libro de Samuel capítulo 2, verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. ¿Cómo se manifestó Jehová a Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios que es uno dice que no hay otro además de él. Y Deuteronomio 4, 35 y 39, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Y se manifestó a ellos como el Padre. Dijo, así pagáis, Moisés les dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. En Isaías 40 y Malaquías capítulo 1, verso 3, en Isaías 40 y Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5, dice Jehová allí, que él es el que se manifestaría para venir. Vendría manifestado. ¿Cómo vendría manifestado? Haciéndose presente según Isaías 52:6. Y que él mismo habitaría, estaría en su templo. Es lo que dice. ¿Quién es ese? Pues ese es Jesucristo. Dios se manifestó como Padre, porque es el Creador, Hijo, porque se hizo el Redentor, ¿no? Y dice Jehová que él es el Redentor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y además de mí no hay Dios. Entonces es el mismo. Y Dios mismo es espíritu, ¿no? La Biblia dice Dios es espíritu. ¿Y quién es el espíritu? La Biblia dice porque el Señor y el Señor Jesucristo es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Esto es verdad. Pero aquí vamos a mirar algo, que ese Jesucristo, ¿no? Ese Dios que es uno es Jesucristo. Isaías en el capítulo, Isaías en el capítulo 35, versos 2 y 4 dice que Jehová mismo vendría a salvarnos. Y el Salvador, ¿quién es? Jesucristo. Pero Isaías en el 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es decir, Jehová, el cual es ese Dios que es uno, es Padre porque es el Creador, Hijo porque vino a salvarnos y él mismo es el Espíritu. La Biblia me demuestra a mí que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Y Juan capítulo 12, verso 39 al 41. Dice allí que Juan explica que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Ese es Jehová, el cual dijo que vendría a salvarnos. Y Jesús es el Espíritu y Dios es Espíritu. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo. Pero aquí comienza ahora sí la tergiversación de la Biblia. Aquí comienza. Escuchemos. Naturaleza de Dios, Dios en su deidad, en su esencia es uno. Por eso estamos viendo la unidad. ¿Cómo es esta unidad? Es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Lamentablemente algunos, como tú mencionabas,
hablan de esta unidad, pero como una unidad absoluta. Cuando Entonces la hay Biblia dos nos clases, revela entonces. que es una unidad hermano. compuesta. Por ejemplo, en la creación de Génesis. Bueno, ellos dicen que Deuteronomio 6.4 es una unidad compuesta. Escuche bien, es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Escuche bien, están diciendo. Por eso dije que desde aquí, desde ese momento en adelante comenzaba a tergiversarse el texto, a tergiversarse lo que dice la Biblia. Entonces Dios es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Y van a colocar algunos ejemplos. Escúchelo bien, por favor. No, Dios está creando. Dice, y sea, ¿no? Y en principio sea la luz. Y Dios está creando. Pero ¿qué dice también? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para poder entender el tema de lo que es una unidad Aleluya. absoluta y una unidad compuesta, no vemos que cuando Dios crea al hombre, le crea su ayuda idónea y le dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de una unidad compuesta porque son dos. Cuando hay un pueblo que se une, la Biblia nos refiere y dice, y el pueblo es uno, pero está hablando de una unidad compuesta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar esto. Él dice que allí hay una unidad compuesta. Pero resulta que la Biblia, él toma dos ejemplos. Y el primer ejemplo es dejará el hombre, uno, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí vemos dos, ¿sí o no? Y hay un plural, serán una sola carne. Génesis 2.24, dejará el hombre, uno, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dos, y serán un plural, serán una carne. Listo. Allí está el ejad de Deuteronomio 6.4. Y es una unidad. Sí, señor. Si usted me dice ahí, sí, ahí es una unidad el ejad. Sí, sí. Pero para usted mostrarme esto, escúcheme bien, mostrarme lo mismo en Dios, Deuteronomio 6.4 debería tener un plural y debería tener interactuando varias personas. Como por ejemplo, diría Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo, uno son. Allí están interactuando tres, como de Génesis 2.24, que interactúan dos. Tendríamos en Deuteronomio 6.4 interactuando tres y hay un plural, uno son. Porque en Génesis 2.24 infiere un plural, ¿sí o no? Serán. Hay dos sujetos que serán uno. Listo. Pero en Deuteronomio 6.4 no vemos eso. Vemos un solo ser, uno solo y que es uno. Oye Israel, Jehová. Jehová uno es. No dice Jehová son tres. O Jehová son varios. O Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo. Tres son. No. No. O uno son. Tampoco dice eso. Ahora, cuando usted analiza esto, vamos a analizarlo dentro del contexto bíblico, por favor. Ahora, cuando usted mira esto de el uno, que es absoluto, el uno es absoluto en Deuteronomio 6.4, lo podemos corroborar con la Biblia. Mírelo aquí, lo vamos a ver. Nueva traducción viviente, vamos a ver. Esto lo vamos a ver aquí con la Biblia, mis amados. Lo vamos a ver con la Biblia, escúcheme bien. Deuteronomio 6.4, nueva traducción viviente. Van a mirar que es un absoluto. Miremos, es un absoluto de solo. Miremos, por favor, Deuteronomio 6.4, nueva traducción viviente. ¿Qué dice aquí? Mire lo que dice. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Escuche bien, solamente el Señor. ¿Ah? ¿Sí leen? Vamos a leer otras Biblias. Vamos a leer, por ejemplo, la Biblia internacional. Esto, mis hermanos, el amigo trinitario, vamos a leer la Biblia católica latinoamericana. ¿Ah? Y estoy leyendo Biblias que son trinitarias. 6.4 dice, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Porque el solo de Deuteronomio 6.4, el ejad es de único, es de solo. ¿Sí? Y eso significa ejad. Ejad significa único o solo. Vamos a mirar otra Biblia. Estamos demostrando con la Biblia. La Biblia internacional. ¿Qué nos dice la Biblia internacional? La Biblia internacional nos dice, Deuteronomio 6.4, allí tenemos nueva versión internacional, Deuteronomio 6.4 dice,
Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Mire, ese ejá de Deuteronomio 6:4 es de único o es de solo. Y ¿qué estamos haciendo aquí? Lo estamos demostrando. Escúcheme bien, lo estamos demostrando. Es con Biblia que lo estamos demostrando. Esto no es que aquí vengan a hacérselas de muy sabios y no pueden demostrar nada. No pueden demostrar nada. Vamos a mirar la última Biblia, la Biblia de Jerusalén. A ver, la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Dice, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios es el único Yahvé. Entonces, observen esto, mis amados. Observen esto. Aquí tenemos la evidencia de que ese ejá de Deuteronomio 6:4 es un ejá de único. No como dice esta gente, que es un ejá de varios. No, es de único y queda totalmente demostrado. Lo que ellos están mintiendo y no pueden demostrarlo con la Biblia. No pueden demostrar que diga, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, varias personas son, o Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo, unos son. No pueden demostrar eso. Nosotros sí podemos seguir demostrándolo con la Biblia. Pero sigamos escuchando un poquito más de estas falacias. Sigamos. Eso es lo que hay que entender, porque cuando no se entiende esto, entonces es cuando se empieza a creer y se dice, no, solamente es uno, y estamos hablando nosotros de tres personas, un Dios. Yo creo que cuando se refiere a unidad, se refiere a un mismo propósito, un mismo fin, ¿verdad? Dice que se refiere a un Dios en tres personas, dicen ellos, pero búsqueme en la Biblia, y yo invito a cualquier erudito trinitario que me busque en la Biblia un Dios en tres personas. Que me busque en la Biblia un Dios en tres personas. No lo va a encontrar, eso es mentira. Ya miré, ya lo demostré. Con Biblia, lo acabé de demostrar con Biblia que el ejá de Deuteronomio 6:4 es de uno, es de solo y es de absoluto, de único. ¿Sí? Porque no hay otro además de él. Y ese Dios fue el que vino y fue manifestado en carne, que dijo que él mismo que hablaba estaría y vendría a salvarnos. Por eso Juan demuestra en varias ocasiones que Jesús es el Jehová del cual vio Zacarías y habló acerca de él. Juan capítulo 12, versos del 12 al 16. ¿Sí? Y que además es ese Dios al que vio Isaías y habló acerca de él. Ese es Yahvé, Jehová, el que dijo que él mismo que hablaba vendría. Pues ahí se acaba. Dios sigue siendo uno. Cuando viene Jesucristo sigue siendo uno, porque Jesucristo es el mismo y único Dios que es el Señor, el cual es uno. Pero sigamos escuchando esto. ¿Verdad? Es que es así. Por ejemplo, mira, el nuestro Señor Jesús se vincula a esta unidad. En San Juan 10:30 él dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es clarísimo. Cada uno tiene su personalidad, pero eran uno en unidad. Que Jesús se vincula a la unidad. Falso. Falso. Juan 10:30. ¿Cómo puede Jesús vincularse a la unidad si él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es uno? Ya lo demostré. ¿Cómo puede Jesús vincularse a una unidad de personas viendo que Juan está diciendo que él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es uno y no hay otro además de él, que él es el absoluto, que él es el solo, que él es el único? Porque Juan no lo dice. Léalo, por favor. Es que le estoy mostrando es para que usted lo lea. Juan en su capítulo 12, verso 12 al 16, dice allí que Jesús es aquel del cual habló Zacarías, que vendría montado sobre un pollino hijo de asna. ¿Quién es ese? Léalo, Zacarías 9:1 dice, porque a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Sí? ¿Quién? Dice que vendría montado sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. ¿Quién sería? Dice, y será visto Jehová sobre ellos. ¿Por qué? Jehová los ampararía, verso 15. ¿Para qué más? Para venir a salvarnos, y los salvará Jehová su Dios en aquel día. Jesús es ese Jehová. ¿Sí miran? ¿Y quién es ese Jehová? Jehová es uno y no hay otro además de él. Eso es lo que dice la Escritura, ese Dios que es uno, único y solo. Juan también lo dice en Juan capítulo 12, versos 39 al 41, que Jesús es el Jehová al cual vio Isaías y habló acerca de él. Y ese es el que dijo que el mismo que hablaba estaría presente, que el mismo vendría y nos salvaría. Que no hay otro Dios además de él, lo dice Isaías, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios, es ese Dios que es único, que no hay otro Jehová, Isaías 37:20. Jesús es Jehová. ¿Cómo se va a vincular a una unidad?
de personas divinas si no existe? Viendo que Él es ese Dios que es uno. Bueno, en Juan 10:30 lo que estamos viendo es que cuando Él le dice eso a los judíos entienden que Él es Dios. Toman piedras, escuche bien, toman piedras para apedrearle. Y Jesús le dice, ¿por cuál buena obra me apedreamos? Y ellos le dicen, no por buena obra te apedreamos, sino que tú siendo hombre te haces Dios. Porque ellos entendieron que Jesucristo como hombre, al decir yo y el Padre, una misma cosa somos o uno somos, se está haciendo el mismo y único Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el contexto lo dice Juan 10:38. Mas si las hago aunque no me creáis, a mí crea las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿A qué se refiere? Isaías 45:14-15 dice por qué el hombre y Dios uno son. ¿Por qué son uno solo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Mira lo que dice Isaías 45:14. Dice, ciertamente le dicen a este hombre, ciertamente en ti está Dios. El Padre está en mí, dice Jesús. Ciertamente en ti está Dios. Pero ¿qué más dice Isaías cuando lo ve? Le dice, pero no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios de Israel y el Dios de Israel es uno, y es solo y es único, y es Yahvé. ¿Sí miran? Por eso Jesús les dice a ellos, yo y el Padre una misma cosa somos, o uno somos. Son lo mismo, no son dos. Es lo humano y lo divino, Dios manifestado en carne. Dios estaba en Cristo. Para cumplir lo que dice la Escritura, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Léalo en la Biblia Septuaginta, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. ¿Quién era ese hombre? El mismo Dios de Israel. Era ese hombre, el mismo Dios de Israel. ¿Se observa? ¿Se observa esto? Entonces usted no me puede decir a mí que estamos hablando de dos dioses, dos personas. Allí no. Isaías 43:10 dice, Jehová, el cual es el Padre, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Es el mismo. Por eso Jesús dice, una misma cosa somos. Es el mismo, no son dos, no son tres, es el mismo. Trinidad refutada. No se podrán levantar con esta enseñanza, se los aseguro. No se podrán levantar. Bueno, mis hermanos, no se olviden, pueden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros, si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Ese es el número, 318-436-0745. Si está en Estados Unidos, Canadá o cualquier parte del mundo, me puede dejar un mensaje en WhatsApp. Más 57-318-436-0745. Apóyame, mi hermano, compartiendo esa conferencia, porque sé que tenemos que darle luz a los que están en tinieblas. Y el trinitarismo, el dualismo, el enoteísmo y todos aquellos están en tinieblas. Apóyame, por favor, compartiendo, dándole me gusta y dejándonos un buen comentario y dándole seguir o suscribirte a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, es gratis. Dios les bendiga. Hasta la próxima.